Saludo para todos. Quiero dejar una breve introducción para este video, ya que no vamos a tener una regresión como de costumbre vemos en todas las sesiones. Pues para que puedan comprender un poco mejor del proceso. Temis, nuestra paciente fue conectada a través de la sesión de su esposo José en octubre del año pasado, sesión 006-007. Están publicadas en este canal. Voy a dejarle los enlaces para quien todavía no las haya visto. Ella ha venido haciendo un excelente trabajo interno que le ha permitido conservar a lo largo de estos 11 meses su conexión. Acudió a una revisión en junio de este año por dificultades con su hijo que afectaron su parte emocional. Se identificó en esa revisión que ya había un proceso de investigación hacia ella como aspecto físico, lo cual se resolvió con la asistencia de la luz. Y ahora se decidió volver a hacer una revisión buscando comprender a través de su propia regresión cuál era la programación, qué línea de tiempo actual afectaba la relación con su hijo, ya que pues él no está en el mismo proceso que ella con la conexión luz. Y es importante porque es un proceso que como parte del trabajo interno nos ayuda a comprender que no podemos buscar cambiar o alterar los procesos de las demás personas, sino que el cambio pues netamente es personal y como no lo ha explicado la luz, debemos procurar aprender a no conectar con situaciones del exterior. Entonces, la idea de hacer esta introducción es para que se comprenda mejor cómo es la dinámica del proceso que ha llevado nuestra paciente y que se puedan retroalimentar de la información y de los mensajes que la luz le han dado a ella. Estamos listos. Muy bien, nos desplazamos a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. La luz en ese momento la trae, la están verificando. Listo. Tiene su burbuja personal, estamos viendo energía endoplasmática alrededor de esta. Si tiene energía endoplasmática alrededor de su burbuja personal, demuestra la luz particularmente a nivel de su cabeza, de su psiquis. Veo, pues se ve bastante actividad a nivel de sus conexiones neuronales. Vemos que hay un dispositivo que está adherido a la parte, como es la parte derecha del aspecto físico de ella, desde su burbuja personal. Hay un dispositivo allí, pero está como de una forma muy sutil, está como camuflado entre la capa de energía endoplasmática que se encuentra en su burbuja. Está la capa de energía endoplasmática y en el medio de esta capa se encuentra este dispositivo allí como flotando. Y veo que parte de estos comportamientos que la luz me está mostrando en la cabeza de mis, o sea, esto, sí, este comportamiento neuronal de alguna forma es como no controlado por este dispositivo, pero sí como estas pequeñas alteraciones que ocurren por Estimulado. momentos estimula el dispositivo, sí, así es. Mm, Su mano luz se encuentra allí con ella. Muy bien, sale y es verificado. Sale de su aspecto físico, los humanos luz en ese momento lo verifican. Me acerco, verificado. Muy bien, lo saludas, confirmas que se llama tal, por favor. Sí, es él. Muy bien. Pregúntale a la luz entonces cómo vamos a proceder en este caso que ya hay un proceso de investigación. En este momento, Sion de Alfa está explicando, dice que este proceso de investigación se ha iniciado desde su lugar sí, su lugar de residencia, o sea, se refiere a su lugar donde ella vive. Dice que vamos a ir, o sea, nos vamos a dirigir en un momento, vamos a desplazar hacia ese lugar. Se va a contener todo el perímetro como se hace en cada uno de esos procesos de revisión y de sesiones para poder contener todo y se hace todo el trabajo completo desde allí. Dice Sion de Alfa que
que esto se va a hacer en pro de ayudar no solamente al aspecto físico de Temis y a su mano luz, sino que la luz le va a dar una mano al proceso de su hijo. Dice Sion de Alfa que en este caso se va a utilizar como vector de entrada para eh, generar todo este proceso que se va a realizar el día de hoy a Temis, teniendo en cuenta que pues este proceso como tal no solamente está afectando la conexión de un aspecto físico, sino la posible evolución de sesión de alfa de otros, refiriéndose al hijo de ella. Dice que teniendo en cuenta el proceso de Temis, dice que la luz pues ya la ha venido conociendo lo suficientemente bien. Dice que gracias a su proceso, gracias a esa conexión lo suficientemente fortalecida que hay entre ella y su mano luz, han logrado estar como en esa constante interacción, no solamente entre ellos dos como humano luz y aspecto físico Temis y viceversa, sino que esta comunicación también ha sido lo suficiente estrecha directamente con ellos, refiere Sion de Alfa, y de tal forma ellos han podido percibir y evidenciar toda esta parte del proceso de ellos dos y lo que ha ocurrido con su hijo y de todos los eventos que ha estado sucediendo, no solamente desde el momento de su conexión, sino desde momentos antes a esto. Dice que efectivamente teniendo en cuenta estos acontecimientos, dice que no se va, o sea, que la luz va a explicar brevemente, le va a explicar a Temis algo a lo que va a estar asociado, lo que ella en esta línea de tiempo ha estado, o sea, por la que ha estado pasando, y no solamente en esa línea de tiempo, sino en muchas vidas y muchas líneas de tiempo atrás para que le quede lo suficientemente claro, pero no se va a hacer como el proceso de regresión en sí para evitar que su psiquis de alguna forma termine lo suficientemente afectada. Dice Sion de Alfa que pues llegado el caso en hacerse, pues no es que no le convenga como tal que ella se entere de esto, solo es para evitarle que el manejo de su psiquis y de sus pensamientos le ayuden, terminen en su momento jugándole como algo en contra, activándole programaciones nuevamente que la hagan en su momento estar como esa actividad neuronal que actualmente ha estado teniendo, que se termine pues como que termine aumentándose y termine ocurriendo una mayor manipulación por parte de cualquier tipo de entidad que sienta algún tipo de cambio vibracional con el aspecto físico de ella. Dice Sion de Alfa que todo va a salir bien en lo que concierne con este aspecto físico y con la conexión de su Manolos. Dice que ella va a comprender muy bien toda esa información y la información que el humano luz de ella va a tener para darle el día de hoy. Y sesión de alfa que ya o sea, de ahí para allá el resto del proceso se hace común y corriente respecto al tema de lo que vamos a hacer en casa de Temis, donde Muy está bien, su hijo. perfecto. Muy agradecidos con Misión de Alfa por la asistencia, por comprender el proceso de ella, por ayudar al hijo y pues por asistirnos y explicarnos a nosotros. Bien, entonces nos preparamos para desplazarnos a la casa de Temis. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. En ese momento los humanos luz se encuentran emanando mucha luminiscencia, están conteniendo y asegurando todo el perímetro. Paralizan el tiempo, emanan mucha luminiscencia hacia la casa, la envuelven en una burbuja de luminiscencia, contienen y neutralizan todo lo que se encuentra allí. Listo, todo asegurado y neutralizado en estos momentos. Muy bien. Me dices que es en el perímetro, por favor. Hay dos naves en ese momento, neutralizadas en el perímetro que la luz aseguró en ese momento. Muy bien, vamos a ingresar a la casa. Allí está el hijo de Temis. Me dices que ves en él, por favor. En ese momento ingresamos, estamos al lado del aspecto físico de su hijo.
Hay una entidad dentro de él. En ese momento la luz la extrae de su aspecto físico, la neutralizan, es un gris, Muy bien. ¿Qué altura tiene? 1,54. Hay más entidades en casa. ¿Qué te dice la luz? Sí, hay un insectoide, aparte que hay pues mucha tecnología en este lugar. Portales. Hay 16 portales. Muy bien. Se les trae la información de la cabeza a este gris. Colocan un casco electromagnético en su cabeza. Se extrae la información. Con esa Se confirma y no información, es el jefe, sí. exacto. Llega ahí el jefe. Están las naves. Sí, ya se procedió a confirmar. Efectivamente no es el jefe y se encuentra en una de las dos naves que están aseguradas en el perímetro. La luz lo trae en este momento. Ya esta acá es un reptil. Mide 2 metros con 36 centímetros. Muy bien. Se les trae la información de la cabeza. Colocan casco electromagnético en la cabeza de esa entidad, se extrae toda su información. Listo. ¿Cómo se llama? Axrak. Axrak. Muy bien. Nombre de la jerarquía. Terminancur. Número de planetas. 29 planetas. 3 sistemas planetarios. Se te proyecta ahí en pantalla la jerarquía. Me dices qué tipo de ser es. Este es un Draco. Es un Draco color blanco. Hay materia oscura en sus cabezas y dentro del planeta principal también. Con toda esta información que tenemos aquí recabada, vamos a pedir la asistencia a los humanos los necesarios para llevar a cabo esta misión. A la cuenta de tres haré un portal, descienden, son verificados. En ese momento se abre ese portal. Los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada de los humanos, los que nos asistirán en esta misión. Ya están todos acá. Bien, muy agradecidos con la asistencia. Vamos a conectar también con Enki a la cuenta de tres haré un portal, desciende y es verificado. Uno, dos y tres. Se abre ese portal. Los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia. Verifican la llegada de Enki. Ya se encuentra acá con nosotros. ¿Sientes que es Enki? Sí, es él. Muy bien, muy agradecidos con la ayuda. Por favor, los humanos luz comprueban los portales. Van todos a planetas. Crean los necesarios para desplazarnos a los 29 planetas en los tres sistemas y a la jerarquía si se requiere. Listo. Muy bien. Nos preparamos para desplazarnos, llevamos las naves, las entidades. Cuando estemos listos, me dices. Estamos listos. Muy bien, nos desplazamos uno, dos y tres. Ya estamos acá. En ese momento vemos los humanos luz como empiezan a emanar su luminiscencia. Esta se va adentrando por medio de los portales que fueron creados. Están asegurando los 3 sistemas planetarios, paralizan el tiempo, aseguran todos los perímetros de estos sistemas. El planeta principal en ese momento está siendo contenido. Los humanos luz emanan mucha luminiscencia. Envuelven tanto el planeta como la jerarquía en una burbuja de luminiscencia. A la jerarquía le están colocando aros electromagnéticos alrededor de su aspecto físico. Neutralizan todo. Listo. Muy bien, la luz nos ayuda, por favor, a eliminar tecnología, naves, entidades de todos los planetas.
En ese momento los humanos luz abren sus manos, emanan mucha luminiscencia, se empieza a adentrar a cada uno de los planetas de esta jerarquía. Vemos cómo esta luminiscencia empieza a eliminar todo lo que le corresponde a esta de tecnología, naves, entidades. El proceso continúa. Listo. Proceso terminado. Muy bien. Se hace la eliminación de la materia oscura. En ese momento en que crea una burbuja de luminiscencia, vemos como los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia la burbuja donde tienen contenida la jerarquía y el planeta principal. Vemos que en ese momento está acercando esta burbuja de luminiscencia, la burbuja del planeta, vemos cómo empieza a absorber toda esa materia oscura. En ese momento es apoyado por parte de los humanos luz que nos asisten. Esa burbuja cada vez se va adentrando más al planeta principal. Vemos que tiene contacto con la burbuja donde tienen contenida la jerarquía y esta cada vez va absorbiendo toda esa materia oscura. Una vez todo ese proceso termina, sacan esta burbuja cargada de materia oscura del perímetro, todos los humanos luz emanan mucha luminiscencia, y hay una gran explosión de esta, y de esta forma la eliminan por completo. Listo. Muy bien. Se les trata la información de las cabezas al Draco, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. Colocan cascos electromagnéticos en sus cabezas, vemos que se extrae toda la información, ya tenemos las coordenadas. Son enviadas a los humanos los que nos asisten, estos empiezan a verificar cada una de esas, se adentran a los planetas donde se encuentran retenidos los humanos luz. Hacen proceso de verificación. Una vez son verificados, inicia el proceso de repotencialización y liberación de cada uno de ellos. Verificamos cantidad de humanos luz, aspecto físico, son los mismos. Se nos unen todos. Muy bien. Se activa el llamado de las cabezas del Draco de todo lo que le pertenece. Naves, entidades, tecnología, llegan ahí, son eliminados. Se abre un portal. Los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia este. Se activa el llamado de las cabezas de la jerarquía. Vemos cómo empiezan a llegar naves, tecnología, muchas entidades. Apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia, se van eliminando por completo. Listo. Proceso terminado. Muy bien. Se extrae el Draco del planeta y se eliminan los 29 planetas, los tres sistemas. Se extrae esta jerarquía de su planeta principal. Los humanos luz emanan mucha luminiscencia, se va entrando por medio de los portales alrededor de los sistemas. Llega cada uno de estos y vemos cómo de adentro hacia afuera empiezan a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia. De esta forma están eliminando cada uno de los planetas que le corresponde a esa jerarquía. Por último, se elimina el planeta principal. Listo. Muy bien. Ahora sí se elimina el Draco de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. Los humanos luz emanan mucha luminiscencia. Si el aspecto físico de esta jerarquía apenas tiene contacto con estas, empiezan a activar cada uno de los aros electromagnéticos y se van eliminando de forma horizontal, correspondiendo a cada línea de tiempo de esa jerarquía. Eso sucede de abajo hacia arriba, llegas a sus cabezas, en ese momento emanan mucha luminiscencia y hay una gran explosión de luminiscencia. Y de esa forma eliminan por completo esa jerarquía. Listo. Muy bien. Los humanos luz liberados, les agradeces, te despides, ascienden. Listo. Y los humanos luz que nos asisten, nos quedamos por favor con los necesarios para terminar el proceso. El resto les agradeces, te despides. Amor infinito para todos, asciende. Ascendidos. Muy bien. Vamos a hacer conexión con el médico a la cuenta de tres. Se abre un portal, desciende y es verificado. Uno, dos y tres. Se abre ese portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia y están verificando la llegada del médico Saturno en este momento. Ya se encuentra acá con nosotros. Sientes que es Saturno. Sí, es él. Muy bien. Llega allí el aspecto físico de su hijo. Es verificado. Llega Temis con su mano luz. Traen los dos aspectos físicos en ese momento. Ya están acá. Muy bien. Le transmites, por favor, la información al médico de lo que ocurre con ellos. En ese momento el médico crea una burbuja de luminiscencia, nos estamos adentrando en ella. Veo que en este momento el médico está emanando mucha luminiscencia primero hacia el aspecto físico de su hijo. Veo que sin tener contacto con el aspecto físico de él, coloca sus manos en esa posición. Las manos de uno del médico emanan mucha luminiscencia hacia el aspecto físico de él. Vemos que desde la parte de sus pies va emanando mucha luminiscencia y va eliminando cada uno de los implantes
de su aspecto físico. Vemos que esa luminiscencia va ascendiendo por sus piernas, llega a la parte de su abdomen, elimina más implantes, su pecho, llegas a su cabeza y elimina todos los implantes de ese aspecto físico. Vemos que en ese momento está colocando sus manos en la parte de su cabeza. Vemos que termina de eliminar implantes sin tener contacto con el aspecto físico de él, termina de eliminar unos implantes en el área de su cabeza. Veo que sigue ahora emanando mucha luminiscencia y está haciendo limpieza de psique. Vemos que esa luminiscencia a su vez está limpiando y repotencializando todas las conexiones neuronales en la cabeza del hijo de Temis. Vemos que está haciendo una reconstrucción de conexiones neuronales nuevas. Hay unas zonas que se encuentran lo suficientemente apagadas. Vemos que él empieza a repotencializar cada una de estas. Limpia y repotencializa cada una de sus glándulas interdimensionales. Vemos que rápidamente, sin tener contacto con ese aspecto físico, hay una gran emanación de luminiscencia de las manos del médico y esa rápidamente se adentra al aspecto físico del hijo de Temis. Vemos que esa luminiscencia, una vez ingresa al aspecto físico de él, vuelve y sale de- del cuerpo de él y vemos que termina de limpiar todo lo que son sus pulmones, toda la parte de sus órganos internos, abdomen. Está colocando sus manos en la parte superior de la cabeza del hijo de ella, emana mucha luminiscencia, esa se empieza a desvanecer por todo su aspecto físico y se adhiere a él como una capa de extra luminiscencia. En ese momento está con el aspecto físico de Temis. Veo que inicia desde el área de su cabeza, emana mucha luminiscencia sin tener contacto con esta y vemos que esa luminiscencia se adentra. Una vez se adentra, vemos que empiezan a salir diferentes ondas de luminiscencia de la cabeza de Temis. De esa forma está haciendo una limpieza de psiquis. Una vez termina ese proceso, rápidamente el médico va introduciendo sus manos en el interior de su cabeza. Vemos que llega a la pala de su cerebro, coge los dos hemisferios de su cerebro, los limpia, los repotencializa por completo, sigue emanando mucha luminiscencia. Esa se empieza a adentrar y vemos que con sus manos rápidamente está repotencializando cada una de sus conexiones neuronales. Hay en algunas zonas, tanto en el hemisferio derecho como en el izquierdo, que se encontraban bastante zonas bastante activas y vemos que el médico rápidamente lo que está haciendo es que las está quietando bastante, las repotencializa adentra las manos un poco más y limpia y repotencializa cada una de sus glándulas interdimensionales. Veo que de su glándula pineal crea una burbuja de luminiscencia, esa se empieza a intercomunicar con todas las otras glándulas interdimensionales y esa burbuja se va expandiendo al interior de su cabeza, la repotencializa y la deja ahí, dentro de su cabeza. Vemos que en ese momento está colocando sus manos en la parte de su rostro, emana mucha luminiscencia, crea dos aros de luminiscencia que los coloca en la parte de sus ojos. Esos se empiezan a mover rápidamente y se van introduciendo al interior de estos. Emana mucha luminiscencia, se adentra por sus fosas nasales, por su boca y vuelve y sale por esa misma área. Coloca sus manos en la parte lateral de su cabeza, emana mucha luminiscencia, limpia y repotencializa sus oídos, sus tímpanos. Veo que en ese momento está colocando sus manos en la parte de sus hombros, emana mucha luminiscencia, se empieza a desvanecer por sus brazos. Vemos que esa luminiscencia sale por los dedos de las manos de ella. El médico rápidamente baja sus manos por los brazos de ella. Ahora la coge de sus manos, entrelaza los dedos con los de ella y esa luminiscencia se está entrando por todas las articulaciones, sistema óseo, muscular de los brazos de ella. Llega nuevamente hacia sus hombros y esa se empieza a desvanecer por todo su aspecto físico. Vemos que está colocando sus manos en el pecho, limpia, repotencia, dice la glándula interdimensional del timo. El área de su corazón emana mucha luminiscencia líquida. Con cada latido del corazón vemos cómo inyecta mucha luminiscencia por todo su torrente sanguíneo. Esa recorre todo su sistema circulatorio y limpia y repotencializa su sangre. Coloca sus manos en la parte de su abdomen, vemos que está emanando mucha luminiscencia en polvo, vemos que esta se adhiere a las paredes estomacales y ahora emana mucha luminiscencia líquida. Esta se mueve rápidamente, hace una limpieza en su estómago. Esa luminiscencia empieza a recorrer todo su colon, sus intestinos, a medida de su paso, repotencializa cada uno de esos órganos. Sale esa luminiscencia por su área sexual. Vemos que limpia, repotencializa el resto de sus órganos, emana mucha luminiscencia cada uno de ellos, desciende sus manos por sus piernas, vemos que repotencializa cada una de sus rodillas, llegas a sus pies, sus tobillos, lo repotencializa, la coge de los pies, emana mucha luminiscencia, esa se empieza a entrar por todo su sistema óseo y muscular, llegas a la parte de sus hombros y se desenvuelve por la parte de sus brazos. Coloca sus manos encima de la cabeza de Temis, emana mucha luminiscencia, esta también se empieza a desvanecer y se adhiere al aspecto físico como una capa de extra luminiscencia. Listo. Proceso terminado. Gracias con el médico. Pregúntale si hay copias para recuperar de Temis.
Sí, en ese momento se abre este portal. Hay una copia que llega antes de ser acoplada en el aspecto físico de Temis, el médico la limpia, la repotencializa. Una vez la repotencializa, la está colocando en el aspecto físico de Temis, la coloca en la parte de su pecho, emana mucha luminiscencia y hay una gran expansión de luminiscencia en todo el aspecto físico de ella. Listo. Muy bien. Pregúntale si tiene alguna recomendación para ello. No, dice el médico que ya por parte del aspecto físico ha venido haciendo un trabajo consciente respecto al tema de su alimentación. Dice que hay unos hábitos que aún están como pendientes por seguir trabajando de una forma más consciente para poder que este proceso de conexión cada vez sea lo suficientemente más, pues que sea mucho más fortalecido. Dice que fortalecido a nivel de su aspecto físico como tal, que no le hagan ningún tipo de como de daño a su aspecto físico, ningún tipo, que no genere ningún tipo de malestar. Dice que le invita a que esté muy despierta, muy consciente al momento de ingerir cada uno de los alimentos, por si llegado el caso empieza a sentir algo que de pronto, para que pueda identificar más fácilmente si hay algún tipo de alimento que en su momento le pueda caer de pronto un poco pesado, le pueda generar algo de malestar o incomodidad en su aspecto físico. Y dice que también estar un poco pendiente con el tema de la hidratación. Listo, Muy bien. Muy agradecidos con el médico. Amor infinito para él. Te despides, asiente. ascendido. Muy bien. Vamos entonces a volver a la casa a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien, la luz, por favor, nos ayuda a eliminar la tecnología de la casa, cerrar portales, repotencializar la burbuja. En ese momento los humanos los emanan mucha luminiscencia, vemos que se adentran a la casa, están primero eliminando toda la tecnología que hay al interior de esta vivienda, están cerrando cada uno de los portales. Una vez terminan de eliminar la tecnología y cerrar portales, los humanos los empiezan a desplazar rápidamente por todo el lugar. De esa forma están subiendo los niveles vibratorios de la casa y repotencializan la burbuja primera, segunda y tercera capa. Listo. Muy bien. Dile a la luz, por favor, que ahora sí estamos prestos a escuchar la explicación o lo que se le va a mostrar a Temis respecto a este patrón repetitivo, estos sucesos que han venido ocurriendo con su hijo. En este momento, Sion de Alfa es quien está explicando este proceso, como lo mencionó en un inicio de este espacio. Dice Sion de Alfa que lo que la luz ha encontrado y el momento de llevar a cabo, pues de haber hecho la regresión como tal, nos íbamos a encontrar con dice Sion de Alfa, que es como un círculo vicioso que se ha venido presentando vida tras vida a raíz de la manipulación de. Dice que de las entidades que en su momento han tenido tanto el aspecto físico de Temis como el de su hijo, y el que en su momento han estado teniendo ahí habla no solamente de ellos dos, sino de otros miembros de la familia o sí, de personas muy cercanas a ellos, que de alguna forma han terminado siendo gobernadas esas entidades por las mismas jerarquías. Dice que en su momento, en diferentes líneas de tiempo, el aspecto físico de Temis se ha visto eh, involucrada y afectada como tal, a nivel o sea, de diferentes maneras a nivel físico, psicológico, eh, donde ella ha sido la víctima como tal y ha padecido pues muchas veces en muchas líneas de tiempo, y han ocurrido muchas otras donde ya deja ella de ser la víctima y pasa a ser la victimaria, generando algunos tipos de incomodidades y malestares en otros aspectos físicos, donde en algunas líneas de tiempo han correspondido a hijos de ella y otras a otras personas, pero que de alguna forma en esta línea de tiempo lo que se ha evidenciado por parte del aspecto físico de su hijo en relación con el proceso de ella, dice que no corresponde más a ese mismo patrón repetitivo que en tantas líneas de tiempo ha venido ocurriendo.
Dice en ese momento Sion de Alfa que igualmente su humano luz ahora pues va a dejar su mensaje lo suficientemente claro respecto a no solamente ese proceso, sino pues algo muy general como tal que le va a ayudar al proceso de ella en sí a seguir trabajando y fortaleciendo su proceso de conexión. Dice Sion de Alfa que debe seguir haciendo el proceso que ella ha venido haciendo y la invitan a que en este momento, a partir de hoy, así como lo ha venido haciendo, respete el proceso de su hijo y no solamente el de él, sino pues el de todas las personas en general. Dice que la luz hoy ha dado un paso lo suficientemente importante para el proceso de su hijo, pero dicen que igualmente Temis debe tomar este momento como tal sin ningún tipo de expectativa respecto a lo que pueda ocurrir o deje de ocurrir con su hijo o con ella misma. Dice que sencillamente confíe y tenga la certeza de que todo va a ir en confluencia a lo que la luz pues tenga preparado para ella. Y dice que de ahí para allá pues ya se va a empezar a hacer como un seguimiento al tema del proceso de su hijo y que en su momento pueda que este despertar y esta evolución se dé en cualquier momento o pueda que no. Dice que igualmente que la luz va a estar allí muy pendiente, muy presente en ese proceso para ayudar de alguna forma el proceso de este aspecto físico. Pero le pide nuevamente mención de Alfa a Temis que este proceso sea muy respetado, que como tal, como que ella no se involucre de sesión de Alfa ni emocional, ni sentimentalmente, ni vibracionalmente con el proceso de él, sea para bien o sea para mal, que la invitación de Alfa que ella se encuentre siempre lo suficientemente neutra y que en cualquiera de esos niveles, ya sea para positivo o negativo, ella se encuentre lo suficientemente fortalecida, lo suficientemente en conexión luz para que pueda tener una emoción lo suficientemente neutra que le puede aportar a su proceso y no termina afectándola de ninguna manera. Muy bien, me agradezco con la explicación. Entonces, ya que ahí está el humano luz de Temis, por favor, déjame hablar con él un momento. Haces cambio. Uno, dos y tres. Mano, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Qué gusto que compartas de nuevo con nosotros. Tu aspecto físico te está escuchando. ¿Le quieres dar algún mensaje? Así es. Ten en cuenta que tú eres todo aquello en lo que decides convertirte. Ten en cuenta que tú misma eres quien te haces dueña y creadora de tu realidad. Ten en cuenta que tú misma eres quien decide si vivir en la frecuencia o en la vibración del amor o del odio, de la tristeza o de la alegría, de la insatisfacción y el arrepentimiento de lo que no tienes, o en el agradecimiento constante de todo lo mucho que tienes. Deja de cuestionar tu pasado. Anímate a vivir tu proceso desde la frecuencia y desde la vibración del amor, en el aquí y en el ahora. Debes aprender y empezar a perdonarte a ti misma por lo que hayas hecho o hayas dejado de hacer en algún momento, por cada una de las situaciones, cada una de las condiciones que en su momento pudiste haber cometido, que al día de hoy
aún te hacen sentir culpable. No dejes que este sentimiento de culpa se adueñe de tus pensamientos. No permitas que estos sentimientos y esta sensación de culpa irrumpa en tu proceso de conexión. Cada uno de estos acontecimientos ha quedado en el pasado. Tú sabes hacia dónde nos vamos a dirigir. Tú eres consciente del lugar al cual aspiramos a ir. Y para llegar allá, el trabajo consciente, el trabajo muy presente que tú has venido y realizando y que seguirás haciendo es el que nos llevará allá. Solo te quiero implorar amor constante, infinito hacia ti misma, amor constante, infinito que yo tengo para darte día a día, acompañándote en cada paso que das, acompañándote en cada momento. Amor infinito que estaré dispuesto a entregarte día a día hasta el día de nuestro retorno a nuestro lugar. Pero mientras tanto, iremos dejando esa huella de amor, esos bonitos recuerdos en aquellas personas que nos valoran y que vas a impactar de forma muy positiva en cada una de sus vidas. Recuerda que eres suficiente con lo que tienes el día de hoy. Recuerda que de la mano de la luz no te hará absolutamente falta nada. En lo que concierne con tu hijo, deja fluir todo y deja en manos de la luz cada uno de estos procesos. Aquí estoy, aquí he estado y aquí seguiré estando para ti. Bueno, muchas gracias por ese mensaje. Yo sé que reconforta a Temis en lo más profundo de su corazón, porque ya nadie más que ella entiende la situación y las palabras y la explicación que hoy la luz le ha dado para que conozca y comprenda mejor su proceso. Quedas con tu aspecto físico, amor infinito para ti, me dejas con Carlos. Amor infinito para ustedes y agradezco este proceso. Agradezco esta valiosa ayuda para el proceso de mi aspecto físico. Con todo el amor. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Carlos, muy bien. La luz, por favor, crea una burbuja que contenga el aspecto físico del hijo de Temis y se repotencializa el humano luz de Temis, aspecto físico y burbuja personal, por favor. En ese momento, los humanos los emanan su luminiscencia y el aspecto físico de su hijo, crean una burbuja de luminiscencia, la repotencializan primera, segunda, tercera capa. Repotencializan al humano luz de Temis. Eliminan la energía endoplasmática de su burbuja personal y la repotencializan. Primera, segunda, tercera capa. Listo. Muy bien. ¿Alguna recomendación adicional para ella de la luz? Sí, en ese momento quien habla es Enki. Dice Enki que partiendo desde el mensaje que el humano luz de Temis ha dejado a su aspecto físico, él quiere resaltar algo muy importante, que Temis debe seguir trabajando, en lo cual debe pasar este proceso. Y dice Enki que habla del perdón. Dice que la invita a que viva esta experiencia
de perdonarse a sí misma. Dice Enki que viva la experiencia de perdonar su pasado, dice, perdona tu pasado y que salga de ese frasco de culpabilidad y de recuerdos que en algún momento la hagan conectar con diferentes pensamientos, que le hagan bajar su vibración y su frecuencia, que la hagan desviar de su proceso de conexión, de su proceso interno y que la hagan eh, desviar del aquí y del ahora. Dice Enki que la luz reconoce que han habido diferentes situaciones que para ella como aspecto físico han sido lo suficientemente complejas y que en ese proceso de conexión han habido algunas situaciones que se le ha dificultado un poco, pero que la luz valora la voluntad que ha tenido para estar presente en conexión con su mano luz. Solo que cuando una vez ella viva esa experiencia de perdonar su pasado y de no dejarse agobiar por recuerdos, no dejarse agobiar por lo sucedido en tanto, pues en esa línea de tiempo, pero pues en el pasado, dice que cuando deje de hacer eso y supere cada uno de estos recuerdos, va a entrar en esa paz que tanto ella estaba anhelando tener. Solo dice que si le cuesta tanto, dicen que si le sigue costando tanto esta parte de trabajar en su pasado y de perdonar su pasado, dice que él, cada vez que genere esta, o sea, que desvíe su atención hacia estos recuerdos, hacia esos pensamientos, dice que cuando los identifique, que emane solo vibración y pensamientos de amor. Dice que en esos momentos es donde debe empezar a practicar el perdón en ella misma, todo mediante la frecuencia y vibración del amor. Dice que emanar vibración de amor a cada uno de esos acontecimientos y emanarse ese amor propio hacia ella misma, que le ayude en el proceso, en el aquí y en su ahora. Listo. Muy bien, muy agradecidos con la luz por todas las aclaraciones y ayuda para Temis en este proceso. Ya todo queda bien allí con Temis, su casa, su hijo. Y todo está bien. Muy bien. Temis es de vuelta al sitio donde ella se encuentra. Listo. Muy bien. Muy agradecidos con la asistencia y la ayuda. Les agradeces a Enki, de Alfa, los humanos, los que nos acompañaron. Amor infinito para todos. Te despides haciendo. Entendidos. Estamos listos. Bienvenido. Bueno, Excelente vuelo. Temis, abre tu micrófono. Excelente. Temis, ¿cómo te pareció tu proceso? ¿Qué Bueno, sentiste? de verdad que no tengo palabras de agradecimiento, me sentí, no sabes la sensación tan reconfortante, tan sanadora. eh, bueno, imagínense, no pensaba que mi hijo de verdad, como habíamos hablado, de que pudiera él aparecer, ¿verdad? Mm. Pero fíjense cómo son las cosas con las instrucciones pues que dieron. Y de verdad que vivir, tengo que seguir todas las recomendaciones, vivir en el perdón, con mucho amor, infinito amor, doctora, de verdad que sí. Y bueno, seguir mi trabajo. Temis, sí, porque ya vas a cumplir un añito de tu conexión. Eso estaba mirando aquí la fecha, 31 de Ujú. octubre del año pasado. Has hecho un excelente trabajo porque realmente lo has hecho y eso tiene mucho mérito. Tanto así que la luz viendo esa voluntad y ese trabajo interno, a pesar de las dificultades que has tenido, pues te están echando una mano con el proceso de tu hijo, porque pues era algo que ya se había hablado que se iba a respetar la voluntad de ese aspecto físico. Pero bueno, como hablábamos al principio, uno a veces entra con algo en mente, pero pues la luz nos muestra cosas o formas diferentes de hacer las cosas.
Y lo importante es que pudimos también darle una manito a él y tú tienes que seguir haciendo tu trabajo, de esas recomendaciones que te dio tu mano Luz, que te dio Enki y respetarle el proceso a él. Listo. Muy- Exactamente, muy bien, doctora. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Muy agradecida a No los. temes. Con todo el amor, te pregunto si nos autorizas publicar Claro esta que sí, sesión claro, revisión. claro que sí, que sigan las enseñanzas y los aprendizajes. Un ¿Con abrazo, filtro o sin filtro, Temis? ¿no? Sin filtro. Sin filtro. Muy bien. Muchísimas gracias por permitir seguir apoyándote en tu proceso y aportando en esas enseñanzas en las que todos pues también vamos aprendiendo un poquito más, Temis. Mire, me siento como hinchada de tanta, de esa luz, ¿verdad que sí? Bueno, que sigamos aprendiendo y Esa Gracias, hermano sensación, Luz. sí, esa sensación es la que tienes que tener aquí todo el siempre. tiempo, porque esa es, listo, esa es la clave, no olvidarte de tu proceso, de tu conexión. Temis, un Bien, gusto, un quedamos abrazote, pendientes. doctora. Ok. Bien, un beso. Gracias.